Buenos días a todos, soy el Dr. Marc Boni y estáis en mi centro quiropráctico y hoy os voy a presentar lo que es la quiropráctica. Antes de empezar cualquier cosa conmigo, quiero que sepáis exactamente de qué trata la quiropráctica, qué es lo que podéis lograr con la quiropráctica y así, si os interesa, pues podéis venir y acudir a mi centro y si no os interesa, pues no perdéis el tiempo conmigo. La quiropráctica ahora mismo en el mundo es la tercera profesión sanitaria al nivel de pacientes, al nivel de números de doctores. En España somos 357 médicos en todo el país. Yo estudié en Estados Unidos una ciudad como Mataró podía tener unos 250 médicos como yo y podías trabajar perfectamente bien. Es decir, esto explica un poco el desconocimiento de la quiropráctica y un poco el propósito de esa cita informativa conmigo, donde vais a ver que esa información no solamente os va a servir para venir a mi consulta o no, pero también os va a servir para el resto de vuestros días. Esto es información de cómo podemos tener la salud. Hoy vamos a hablar de salud y en 20 años que llevo aquí en Mataró he preguntado a miles de personas qué es la salud y todavía no he encontrado a nadie que sepa decirme qué es la salud, sencillamente. La salud es el funcionamiento de mi organismo. Si funciono lo más cerca de un 100%, entonces tengo buena salud. El dolor por la cual la gente acude a mi centro es el aviso de que algo no funciona. Entonces yo pregunto siempre, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos hacer funcionar el organismo mejor o queremos solamente quitar el aviso? Es decir, si fuera al mecánico, le preguntaría al mecánico quitarme la luz que me avisa que hay un problema en el motor o le pregunto de arreglarme el motor. ¿Vale? Aquí os dejo un poco la elección. Las dos cosas son posibles. Ahora, lo que vamos a ver es cómo funciona un organismo. Aquí tenemos el órgano primero que se va a formar en embriología. A los 3 días aparece el cerebro. Aparece el cerebro porque tiene toda la información para vivir dentro de él. Este cerebro después va a crecer para abajo, va a crear la médula espinal, y esta médula espinal es una prolongación de mi cerebro, pero también será la autopista de información. Es decir, que esa información que reside en mi cerebro tendrá que bajar e ir creando los órganos. Y con el tiempo, después de creación de los órganos, entonces el cerebro estará gestionando estos órganos para el resto de nuestros días, para decirles cómo tienen que funcionar, lo que tienen que hacer, etcétera, etcétera. La información principal que viene del cerebro, que está al 100%, siempre tiene que mantenerse lo más cerca de 100%, si es posible, ¿vale? Hay veces que la gente va a llegar aquí, vamos a poder recuperar más porcentaje de información llega a un órgano, pero no sé si todo podrá llegar hasta el 100%. Y con el tiempo iremos envejeciendo también y la información irá bajando. Pero lo que veo en los 20 años que llevo aquí es que mucha gente ha llegado a extremos de bloqueos de información a estos órganos mucho antes que la hora prevista, ¿vale? Y mi trabajo será pues justamente regular esa información para que el cuerpo recupere su función. Ese órgano se llama el sistema nervioso, es el más importante de todo el organismo, por eso está protegido por un casco de hueso y 24 vértebras, que son como 24 donuts, uno encima del otro. Al nivel de cada donut salen un par de nervios de la médula espinal y van a conducir información de mi cerebro a un órgano específico. Aquí podríamos tener este diagrama donde tenemos la conexión que tendrían el cerebro con todos estos órganos. Cuanto más abajo está el órgano, entonces más abajo salen los nervios de la columna vertebral, de la médula espinal, para conducir la información. Y aquí vemos la conexión que cada órgano tiene con el cerebro. No hay ningún órgano, ninguna célula, ningún órgano, ningún músculo que no tenga conexión con mi cerebro. Es el que decide todo y les dice cómo tiene que funcionar. Entonces, ¿cuándo empiezan los problemas? Si yo pongo un tocho aquí, encima de la columna vertebral, encima de la médula espinal, entonces la información debajo de este tocho va a salir y no llegará al 100%. Imaginamos que llega al hígado al 40%. Entonces, a la media hora de tener esa presión, mi órgano hígado irá mal funcionando. Si lo dejamos mal funcionar 5, 10, 15 o 20 años, irá haciendo enfermedades. ¿Vale?
Y ahora vamos a hablar del dolor, porque mucha gente viene por el dolor y me pregunta sobre el dolor y me quiere hablar de sus dolores, ¿vale? ¿Cuándo aparece el dolor? ¿Antes de la enfermedad o después de la enfermedad? Siempre que llegue, llegará cuando tú ya estás enfermo, cuando llevas tiempo enfermo. Estamos en tiempo de COVID y podemos ver que mucha gente va a tener COVID sin tener síntomas. No quiere decir que no estaban enfermos. Muchos van a tardar mucho a tener los síntomas. Estaban incubando el virus durante un tiempo hasta llegar a los síntomas. Entonces vemos que muchas y todas las enfermedades son silenciosas antes que llegue el síntoma. Lo pongo entre paréntesis también, porque mucha gente pasará de una enfermedad a la muerte de un órgano, y si es un órgano vital, será la muerte del organismo entero, y no habrá pasado por esa casilla que es el síntoma, ¿vale? Primera causa de muerte en España es el infarto. 54% de la gente que se muere de un infarto caen muertos. ¿Qué dicen los vecinos? Qué mala suerte, fulanito ayer estaba muy bien, no le dolía nada, se murió de buena salud. ¿Entendéis que no se puede morir uno de buena salud si no es de accidente? Entonces aquí nos hemos pasado este síntoma. Segunda causa de muerte en España es el cáncer. ¿Cuántas personas conocéis que tienen un grado 1 de cáncer que no tienen síntomas? Pasan al grado 2 de cáncer y no tienen síntomas. Pasan al grado 3 de cáncer y no tienen síntomas. Y llegan al final del grado 4 y pueden empezar a tener síntomas. No estaban sanos en grado 1, ni en grado 2, ni en grado 3. Y han pasado casi sin tener este síntoma. Es decir, que con esto tenemos más del 50% de la población que les va a pasar esto, que van a pasar de una enfermedad a la muerte o al no poder hacer nada sin pasar por síntomas. Valorar la salud con el síntoma no funciona, es un aviso de que algo no funciona, pero no es lo que va a hacer que tú funciones mejor. Quitar ese dolor no te va a hacer funcionar mejor. Lo estamos viendo que la gente que toma pastillas para la presión arterial, por ejemplo, pues no se le regula la presión arterial. Sale bien en cada prueba, pero con el tiempo el cuerpo sigue degenerando y entonces estamos subiendo dosis. Lo mismo con el colesterol, lo que no estamos viendo es que recuperamos función tomando todas estas pastillas. El campo de la medicina tradicional es trabajan enfermedades y trabajan síntomas, ¿vale? Mi trabajo no va a ser el mismo, porque para venir para esto ya tenéis miles. No hace falta perder el tiempo y venir aquí. Lo que voy a hacer yo es corregir la piedra estas. Vamos a localizar esas piedras que están encima de vuestra columna vertebral y vamos, después de localizarlas, quitarlas. Si quito la piedra de aquí, ¿qué va a pasar? Pues esa información original que teníamos en el cerebro empezará a fluir mejor y entonces, ¿qué va a pasar? Los órganos se van a recuperar. Adentro de sus posibilidades, porque no es ninguna panacea para ninguna enfermedad en concreto, pero lo habéis entendido. ¿Quién no necesita un sistema nervioso que funcione mejor? Esto es como los dientes. ¿Podemos vivir sin dientes? Sí. ¿Podemos vivir sin este sistema nervioso? No. Si hay uno que cuidar, es más bien es el que tiene toda la conexión de quién sois y de lo que vais a hacer en vuestra vida. Es realmente vuestra esencia aquí mismo. Son dos filosofías totalmente diferentes. No la medicina tradicional, alopática, las medicinas alternativas trabajan aquí. Nosotros vamos a optimizar el cuerpo para que esto desaparezca, pero mucho más también aparezca. ¿Vale? Mucha gente cuando vienen aquí me dicen, es que es muy raro lo que haces porque tú me tocas el cuello, yo mejoro los intestinos, no tengo estreñimiento, por ejemplo. O muchas mujeres que tienen problemas de menstruación, o problemas de endometriosis, o quistes. Se ve que al regular el sistema nervioso, pues se va desapareciendo. Estos son ejemplos, podrían ser una otitis, podría ser un asma. Hay muchos casos porque realmente no es ninguna enfermedad, pero muchas enfermedades responden a que los nervios conducen mejor en esta información. Ahora, ¿qué es la subluxación? La subluxación, aquí tenemos la columna vertebral y podemos ver que las vértebras tienen un movimiento así pequeñito, ¿vale? Es decir, que no hay ninguna piedra que se va a poner aquí, sino que es el propio movimiento de la columna vertebral que puede llegar al final del movimiento normal
y ir interfiriendo con los nervios, como lo podéis ver aquí. Entonces, si tenemos esta presión, que sea mínima, una moneda de 10 céntimos ya presionaría la información y no dejaría pasar un 60% de la información de este nervio. Esto es la subluxación. Entonces, cuando miramos una columna vertebral normal, tiene 3 curvaturas. 2 lordosis, la cervical y la lumbar son lordosis, y una que es sífosis. Mucha gente ha oído hablar de estas 2 palabras, y tenemos que mantener esa columna vertebral de esta manera, en esta estructura, en esta sinusoide, porque es un muelle. Si pierdes el muelle en el coche, ¿qué va a pasar? Pues todo este lado del coche se va a degenerar mucho más rápido, porque tenemos más movimiento, más baches. Pues en la columna vertebral, muchos de vosotros cuando vais a venir aquí vais a estar así, y me vais a preguntar por qué os duele las lumbares. Pero si yo veo este equilibrio, ¿qué pasa? Todo el peso de mi columna vertebral se está deportando aquí, ¿no? Entonces es normal que me duela por aquí. Si yo estoy recuperando la curvatura, entonces con esta sinusoide estoy adaptando el peso que está encima mío. Permite que no tenga tanto peso en una zona en concreto, sino en todas, ¿vale? Sobre la subluxación es esto. ¿Por qué pasa esto en el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo hace subluxaciones? Porque podéis decir una cosa, yo oigo muchas veces que ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me ha pasado esto? Y no he hecho nada para estar tan mal, pero el cuerpo lo hace por una razón, hay que entender, siempre hay una razón detrás, no es para fastidiarte, no es para que no duermas, no es para que porque has pecado mucho en tu vida, lo que sea, no, lo hace por un propósito, es una adaptación a las cosas. Una subluxación aparece tal y cual. Podríamos mirar este diagrama y podríamos comparar el sistema nervioso a un sistema eléctrico. Para que llegue la electricidad a mi consulta, teníamos una central fuera de Mataró, que nos llegaría la información. Fuera de esta central tenemos un tubo que va repartiendo la electricidad que conocemos en los cables de la calle. Y estos cables de la calle llegarían a mi casa, a vuestra casa, a la mía, a la consulta, a los edificios, los almacenes, en todos sitios. Esto sería exactamente igual. El cerebro sería la central, tubo repartidor, los cables de la calle, los edificios serían mis órganos. La única diferencia es que en mi cuerpo, aquí tenemos 24 huesos encima del tubo repartidor. Estos 24 huesos actúan como fusibles. Es decir, si tú tienes una sobrecarga en tu casa, saltará el fusible para proteger tu casa que no se queme. Pues en tu cuerpo va a ser lo mismo. Estos fusibles van a saltar para proteger de una sobrecarga a los órganos. Con el tiempo, y que ya ha pasado esa sobrecarga, entonces tu cuerpo lo corregiría automáticamente. Por eso dice autónomo aquí, automático. En la calle, en la casa tuya, tú tenías que poner el fusible manualmente, no se pondría en su sitio. El problema de hoy, y vamos a ver cuál es esa sobrecarga que tenemos en esta vida, porque la sobrecarga es permanente. Esta sobrecarga se llama el estrés, ¿vale? Y os haré una pregunta, ¿quién no tiene estrés hoy en día? Nadie. Tenemos 3 tipos de estrés, y hablamos de 3 tipos de estrés en quiropráctica. El primero es el físico, cualquier accidente de coche, de moto, de bicicleta, caídas, esfuerzos, malas posiciones. No hace falta hacer un accidente de coche con 12 vueltas de campanas, un accidente de coche a 10 km por hora delante, o estás tú parado y viene uno por detrás y te da un golpecito, ya la fuerza que se suma a tu columna vertebral es demasiado. Los ligamentos se van a estirar, los cambios en la curva de la columna vertebral se pueden operar y se pueden observar en el tiempo. Bien que tú salgas del coche y digas, uy, no me pasó nada a mí. En tu columna vertebral sí que pasó algo, ¿vale? Y he visto en los años que llevo aquí unas personas que después de un accidente de coche de estos, puedes desarrollar un asma, por ejemplo, porque tenemos aquí los nervios de la base de tu cuello, que es donde va a trabajar más ese golpe por detrás, pues van al pulmón, por ejemplo, ¿vale? Ponerlo un poco en perspectivas. El primer estrés físico que vamos a sufrir todos es el parto. Un parto natural son 20 kilos de presión que se aplican en la cabeza de un niño. Esto es demasiado. Si usamos forceps, pátulas, ventosas, epidural o cesárea, puede subir hasta 50 kilos de presión. Un pediatra alemán en 2008 hizo un estudio y se dio cuenta que 80% de los niños que observaba recién nacidos tenían un problema entre la primera cervical y la segunda cervical. Hoy es el momento de hablar de las primeras cervicales, porque son las puertas a tu cuerpo.
Son las dos más importantes porque todos los nervios que salen de tu cerebro van a pasar por aquí. Que vayan a tu pie izquierdo o al dedo gordo del pie izquierdo, que vayan a tu aparato genital, que vayan a tu pulmón, que vayan a tu corazón, todos pasan por aquí, ¿vale? Y por eso habéis visto en películas las mujeres ancianas que tenían conejos en su casa y cuando querían matar al conejo le daban detrás de las orejas, a la base del cráneo, porque es así que vas a cortar el rigueo de los nervios y matar a ese conejo. Aquí es lo mismo, si estas dos vértebras de aquí están un pelín desplazadas, entonces la información no puede bajar. Y entonces es el momento que tenemos interferencias que pueden afectar totalmente tu cuerpo. Aquí trabajaremos toda tu columna vertebral, pero el enfoque principal será esto, es el regulador. Ya empezamos con el nacimiento. 80% de los niños que ha observado este pediatra alemán, que no conoce nada de la quiropráctica, y dice que las espinas cervicales están fuera de sitio. Sigue a estos niños durante 15 años y se da cuenta que estos niños son niños que van a tener asma, bronquitis, cólicos, otitis, bronquiolitis, alergias, hiperactividad, entre más comunes. Pero podemos poner aquí un poco todas las itis que vemos hoy en día, ¿vale? Conocéis seguramente niños pequeños y lo que estamos viendo hoy en día en esta sociedad es que realmente el niño pequeño ha llegado a ser enfermo. Es normal que el niño pequeño esté enfermo. Lo que dicen los médicos cuando vienen y que tú no paras de hacer cólicos o no paras de hacer otitis, es normal, es niño. Esto es la respuesta. Aquí tenemos muchos niños que han venido, muchos niños que han nacido aquí, y os digo, sin ninguna excepción, los niños que nacieron con la quiropráctica casi nunca, para no decir nunca, se resfrían o tienen mocos o tienen problemas, ¿vale? Una niña que vino aquí con 2 años había tomado 21 veces antibióticos, tenía un cuadro de otitis, con rinitis, con conjuntivitis, y no paraban de atiborrarla a antibióticos. Su madre desesperada me viene aquí y me dice, es que yo estoy dándole el antibiótico, se le quita, pero después cuando se lo dejo, se le vuelve otra vez. Aquí, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué me está diciendo la madre? Pues me está diciendo que realmente no estamos afectando la causa del problema. Esta niña ahora tiene 6 años, nunca hizo más este cuadro de infección, está sana y no tiene problemas. ¿Vale? Su madre me dice, se enferma de vez en cuando, pero no hace falta ni que le dé nada. Se sube la fiebre, baja y hace su proceso normal, que es normal estar enfermo, pero que su cuerpo lo reaccione y pueda recuperarlo y adaptarse a esa enfermedad. Segundo, estrés. El estrés emocional. El estrés emocional es como, por ejemplo, pues tener una suegra, un suegro, un marido, una mujer, unos niños, la caravana, el jefe, la hipoteca, estar al paro, buscar un parking para venir a mi consulta, ya es un estrés emocional. La muerte de algún familiar, divorcios, la televisión, la radio, el periódico, todo esto son informaciones bastante negativas. Yo no he visto a nadie saltar de felicidad después de mirar toda esta información, cuando realmente pues esto nos va afectando y según cómo tú tienes tu sistema nervioso funcionando, te va a afectar más o menos. Último estrés es el estrés químico. Aquí podemos decir que cualquier cosa que entra en tu cuerpo es un químico, es decir, que lo que tú vas a comer, lo que vas a respirar, lo que vas a beber y lo que te vas a untar, todo esto va a entrar en tu cuerpo, ¿vale? Cuanto más bueno es el químico que tú eliges para que entre en tu cuerpo, más bueno y más bien se va a regenerar tu cuerpo. Lo que comes, por ejemplo, el pollo, si tú compras un pollo hormonado con antibióticos que ha crecido en 33 días, o tú compras un pollo realmente granjero de 6 meses, grande, que no está atiborrado a antibióticos y hormonas, pues te va a afectar diferente. Esto lo entiendes. A mi consulta tenemos un sistema integral, es decir, que tenemos un sistema de diferentes conferencias donde hablaremos mucho de la nutrición, de la calidad de los productos, dónde comprarlos, eso. Así que no voy a hablarlo hoy, pero aquí está. El agua de hoy de grifo también tiene mucho fluoro y cloro, que son antibacteriales.
Lo que nos contamos los cosméticos, muy importantes también, muchos de ellos tienen muchos químicos, ¿vale? Hablaremos de eso también. Y una cosa que no podemos evitar es la polución de la atmósfera, que el aire de hoy está 30% más polucionado que hace 70 años, ¿vale? Adentro de todo esto tenemos un montón de estrés, ¿vale? Y siempre hemos tenido estrés. Nuestro sistema nervioso está hecho para adaptarse al estrés. El problema de hoy es que sumamos tanto estrés al día que el cuerpo no tiene ni tiempo de corregir esa subluxación. Por eso hace 70 años ya había gente que iba al quiropráctico y no había tanta gente como hoy que necesitaba ir a un quiropráctico. Bien que ya hace 70 años la quiropráctica existía y mucha gente acudía, pero hoy por hoy es imprescindible tener un quiropráctico en su vida. ¿Por qué? Porque yo veo, ayer mismo vino una chica de 15 años que ya tiene hernia discal en el cuello, ¿vale? Yo llevo 20 años y en 20 años he visto que la degeneración de la columna vertebral cada vez va aumentando más fácil y más rápido. He tenido gente de 10 años que tiene hernia discal en la columna vertebral, 15, como los 17, y cada vez vemos que la edad media de la gente para estar enferma va bajando. Es decir, que hay un problema grave que nos tenemos que preguntar. ¿Cómo podemos optimizar este cuerpo antes de reaccionar al síntoma, que cuando ya muchas veces es muy tarde? Entonces, el nivel de estrés de hoy, la suma de estos tres estrés, es enorme en esta sociedad de hoy, ¿vale? Si comparo un día de hoy a un día de hace 70 años, por ejemplo, pues un día de hoy es 30 días de hace 70 años. La suma de estrés es brutal. Y por eso estamos mucho más enfermos hoy que hace 70 años. Si miráis, realmente, hablando solamente de las alergias. Antiguamente la gente dormía en un colchón de lana. Y el colchón de lana o de paja iba una capa de lana, una capa de ácaros. Una capa de lana, una capa de ácaros y terminamos con la lana. Después teníamos los animales aquí, las ovejas aquí, los perros aquí, las letrinas aquí. Y cuando queríamos hacer un poco de limpieza, ¿qué sacábamos? El aspirador era una caña con paja. Y entonces íbamos dándoles, sacudiendo un poco los ácaros, se iban levantando y sacábamos los que podíamos, pero un montón se quedaban. Hace 70 años, ¿quién tenía alergias? El número de alergias era casi nulo. De hecho, nadie sabía lo que era un ácaro, ni se había preguntado lo que era un ácaro. Ahora, pregunto esto en esta sociedad de hoy, pero más bien es, ¿quién no tiene alergias? Pues si estamos viendo, todo el mundo tiene alergia de un tipo o otro, que sea una alergia a rinitis o que sea una alergia alimenticia. Todo esto lo abordaremos en el día de la clase de nutrición. Os invito a venir a esta clase de nutrición muy interesante y vais a ver que mucha gente cuando vienen me dicen que nunca han oído hablar de esto, más bien han oído hablar del revés de lo que voy a explicar. Muy bien, ahora, para entender la salud hay que entender 3 puntos claves. Yo recuerdo que la salud es cómo funciona tu cuerpo. Y cuanto más cerca del 100% va a funcionar, pues más salud vas a tener. Para tener la mejor salud posible necesitas 3 puntos claves. Primero, tiempo. Nacemos aquí y nos morimos aquí. Y durante la vida vamos a tener estrés físico, que hemos hablado antes, el estrés emocional y el estrés químico. ¿Vale? Yo estoy haciendo generalidades, pero cada persona va a tener más o menos estrés. Unos más, unos menos, y van a reaccionar diferente. No es al primer estrés que voy a explotar, mi cuerpo va a sumar unos cuantos estrés, y un día, después de sumar tantos estrés, me va a mandar el aviso. ¿Cuándo empezó el problema? ¿Antes del aviso? ¿Al aviso? ¿O después del aviso? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Esto ha empezado mucho antes del aviso. Acordaros del COVID, estoy enfermo mucho antes del aviso. Y esto es el proceso de enfermedad. Aquí es muy importante. Si hay una cosa que acordarse en toda esta clase, realmente es esto. Aquí tenemos un proceso, que es el proceso de enfermedad, y tenemos el aviso, el síntoma, que es un evento. Hay días que viene el evento, a veces no viene el evento. Por ejemplo, si tiene artritis reumatoide, es un proceso de enfermedad degenerativa, es decir, que no se puede curar. Hay días que estoy mejor, hay días que estoy peor. El día que no me duele, yo sigo enfermo, ¿sí o no? Ahí está. Es decir, que quitar el dolor no va a hacer que este proceso se te va a parar, ¿vale?
Nosotros nos han educado a que hay que quitar el aviso. Entonces, cuando la gente me viene a ver, ya han pasado 10 años, y han pasado 10 años tomando Voltaren 500, Voltaren 1000, Voltaren 1500, el Enantium, la lírica, después han puesto un Nolotil encima, después los han infiltrado todo esto al foco del dolor y después han empezado a hacer infiltración y operación. Todo esto con un único objetivo de quitar el dolor. Pero yo vuelvo al ejemplo del coche. Es como si voy al mecánico, me siento con el mecánico, le explico cuándo, cómo, con quién estaba en el coche cuando la luz se encendió en mi tablero para decirme que había un problema en el motor. Y mi mecánico, que es muy bueno, que es amigo mío, los recomendaré después de la clase, coge unas tijeras, corta el cable de la luz y me cobra 500 euros. ¿Quién va a querer ir a un mecánico de estos? Pues al hacer esto, vemos que 10, 15 años pasan y cada vez estamos peor, porque el proceso sigue yendo por aquí. Lo que propone el doctor en quiropráctica, que sea aquí en Mataró o que sea en el resto del mundo, propone devolver el proceso al revés de la enfermedad. ¿Cómo se va a llamar el proceso inverso a la enfermedad? Pues salud. Lo repito, no es panacea para nada, pero yo te digo que si empezamos a reconectar tu cuerpo y que la información vuelve a fluir para que funciones bien, entonces tus síntomas van a desaparecer. Porque si tú funcionas bien, ¿por qué te va a avisar que no funcionas bien? Ahí de sencillo. Aquí tenemos un ejemplo en fotos. Aquí tenemos una niña de 12 años, de 10 años, perdón, que tiene una escoliosis. Vemos que la columna vertebral le hace como una S. Esto es julio del 2005. Vemos después de unos 6 meses, vemos la misma niña en su columna vertebral, diciembre del 2005 y marzo del 2006, 9 meses de ajustes vertebrales específicos regulados. Es decir, que ha venido aquí, hemos corregido su columna vertebral. Ha necesitado 9 meses para corregirse y veréis después la cantidad de ajuste es significante. Esto es como la odontología, tenemos que darle para que cambie la estructura. Una vez ha cambiado la estructura, ¿cómo va a funcionar mejor esa niña? ¿Así o así? ¿Lo habéis entendido? Cuanto más recto, menos perdición vamos a tener a la columna vertebral. Muy bien, segundo punto. Repetición. Si quiero aprender una lección, un número de teléfono, a conducir el coche, a tocar la guitarra, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que practicarlo, ¿no? Adentro de mi cerebro, ¿cómo funciona esto? Si hago una cosa una vez, 2 neuronas se conectan. Si no lo vuelvo a hacer, se divorcian. Pero si lo hago una vez, 2, 3, 4, 5, 10.000, se conecta lo que llamamos una sinapsis y entonces, cuando más lo has practicado, menos tienes que pensar en ello, se vuelve en tu subconsciente y entonces ya practicas esto. Cuando la gente me viene a ver, han repetido hábitos, buenos y malos, que han determinado la estructura en la cual están. ¿Vale? El otro día viene un señor así y me dice que no entiende por qué está tan mal y va todo torcido su columna vertebral. Entonces ha repetido esa postura mala tantos años que su cuerpo cree que es bueno y la ha aprendido como buena postura. Entonces lo que vamos a hacer cuando venís aquí no es quitar el dolor solo, lo que vamos a hacer es reeducar ese cuerpo para que la posición normal y más equilibrada sea la que piensa tu cerebro que es la correcta. Y entonces esto va a cambiar radicalmente todo en tu cuerpo. El otro día viene una señora y me dice, tengo vergüenza de explicarte esto, es que desde que vengo aquí es como si mi cerebro funcionara mejor, me expreso mejor. Tengo una empresa, tenía que hablar con los empleados, muchas veces tenía vergüenza porque no me salían las ideas claras, pero desde que vengo aquí me vienen solas. No sé si tiene algo que ver, pero... Solo la repetición aquí nos va a interesar al nivel de la corrección. La corrección de estas subluxaciones se va a hacer a través de ajustes vertebrales específicos. Insisto mucho sobre esto de específicos. Vamos a pedir una radiografía específica de vuestra columna vertebral, del cuello, para ver cómo están estos huesos. Y en función de esto, poder corregirte de manera personal. ¿Vale? No hay menú aquí. Aquí es todo a la carta, para ti. Tu médico está dentro y es el que va a hacer el trabajo. Entonces, tu cuerpo tiene que responder de una manera en función de la especificidad de la corrección. Pero esto no pasa sin repetición.
Yo sé que todo el mundo viene aquí y quiere estar mejor para ayer, pero esto no va a funcionar. Si lleváis un tiempo aquí y que llegáis aquí y que habéis pasado 10 años más buscando otras soluciones, me entendéis que no va a funcionar en un solo día. Hay que darle tiempo. Yo veo gente, en los 20 años que llevo aquí, tengo familias, tengo mucha gente que viene hace 15, 20, 10. La salud la tienen totalmente diferente. Y son gente que si le preguntáis no van a dejar nunca el cuidado quiropráctico, porque les ha cambiado la vida y tienen otra filosofía ahora en la vida. Esto es lo que vos deseo a todos, llegar a ese momento que podéis decir, mira, yo voy a apostar por eso y voy a hacer que mi vida sea diferente. Porque venir aquí solamente para un tratamiento va a funcionar también, ¿vale? Mucha gente viene aquí, se quita el dolor y desaparece, pero a largo plazo, ¿qué va a pasar? Es lo mismo que si tú vas al mecánico, dices, voy a hacer un año intensivo de recuperar mi coche, arreglarlo todo y después no voy a ir más. Entonces, ¿qué va a pasar con el coche? Pues va a seguir degenerando. No es cuestión que tú vas a reproducir los problemas que tú tenías antes, no. Tu cuerpo sigue degenerando. Tercer punto. El punto es hábitos o esfuerzos. La salud es un trabajo. La salud no es suerte, ni es mala suerte, como digo todos los días. La salud hay que hacer algo para ella. El cuerpo va a hacer más fácilmente enfermedad que salud. Es como el coche, va a hacer más fácilmente ensuciarse el coche que es limpiarse. Lo habéis visto, el domingo el coche no os pide las llaves para ir a limpiarse. Entonces el cuerpo va a estar mucho más fácil que envejezca, que enferma, que pierda musculatura, que hacer todo esto, que hacer salud o coger, cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, como lo podéis ver, yo voy hace muchos años, no me crecen los músculos, pero yo me mantengo para tener un tonus muscular. Cuando me voy de vacaciones y que dejo mi gimnasio, entonces cuando vuelvo, parece que han pasado más semanas que 2 semanas, porque tengo que recuperar un montón más. He perdido más rápido en 2 semanas que he ganado 2 semanas en el gimnasio. No sé si me he dejado claro en esa información, en esa explicación, pero es un poco lo que pasa en la salud. Perdemos más rápido que ganamos. Entonces, los hábitos nuevos tenemos que ponerlos en marcha ya y para siempre. Que vengáis al quiropráctico o no vengáis al quiropráctico, esa información no va a influenciar lo que vais a tener que hacer. ¿Cuáles son los hábitos o los esfuerzos que tenemos que hacer y que tenemos que hacer todos los días? Pues comer bien, primera cosa. Tu nutrición es tu primer médico. Después, hacer unos ejercicios, deporte, hacer algo, una rutina, que sean 10 minutos al día, y descansar correctamente. Entre 6 y 8 horas es lo adecuado. Después tenemos, aquí me queda poco, me queda un rinconcito, tenemos las higienes, no hábitos, sino higienes aquí. Las higienes, por ejemplo, hace 100 años había un problema grave de higiene física. La gente no tenía jabón y agua potable, entonces la esperanza de vida era muy baja y había muchas enfermedades y muchas infecciones. Hoy no tanto. Hoy es más problemática la higiene emocional. Lo estamos viendo, la gente está muy asustada con el virus, mucha gente no se educa. Aquí habrá una parte de mi consulta en el sistema, es educaros. Daros información de cómo va, cómo es la salud, cómo funciona todo, para que podáis tener una emoción mucho más sana y mucho más ligera, y no asustaros, ¿vale? Y el último punto, y lo pondré aquí porque es el más importante de todos, es la higiene postural. La higiene postural no es las buenas posturas que tú haces, porque tenemos todos un abuelo que va encurvado y le decimos, abuelo, ponte recto. ¿Y qué hace el hombre? Coge una buena respiración, se pone en apnea, se pone recto, se aguanta 2 minutos, cuando se pone azul, entonces vuelve a la posición esta. Su estructura está de esta manera, entonces no lo va a cambiar. La única manera de cambiar su postura será de hacer estos ajustes vertebrales específicos repetidos, para que pueda enderecer. Mucha gente que viene después de un tiempo me dice, oye, que me siento mucho más recto, me siento más erguido. Y de hecho, cuando hago una mala posición, me duele y mi cuerpo me pide estar en buena posición. Cuando antes era lo opuesto, me sentía más cómodo así y cuando la gente me decía de ponerme recto, pues era imposible aguantarme. ¿Vale? Esa higiene postural es lo que vamos a hacer a través de los ajustes todos los días que vais a venir aquí. Yo os puedo educar en todo el resto, pero no lo puedo hacer para vosotros. Lo único que puedo hacer es
esto de aquí. ¿Vale? Pues muchas gracias por la atención. ¿Vale? Podéis dejar debajo del link aquí en el vídeo cualquier pregunta, cualquier duda que os ha quedado. ¿Vale? Ahora explicaré rápidamente el sistema cuando venís aquí después de la clase. Lo que hacemos es, sin compromiso, un estudio de vuestra columna vertebral para que veáis cómo estáis equilibrado, cómo vais reportando el peso en vuestra columna vertebral, lo que puede explicar degeneración de una parte o de la otra. A partir de ahí os daré un informe con todos los resultados y os daré un plan para poder corregir esa columna vertebral si os interesa corregirla. Para explicaros la frecuencia en la cual tenemos que hacer ajustes vertebrales, os voy a explicar un caso concreto de una señora de 86 años que acude aquí un día en mi consulta. Bueno, acude su hija, que quiere preguntar un poco, porque tiene diálisis cada 2 días, se le han muerto los riñones, tiene estenosis del canal, que se le ha cerrado el canal de la médula espinal por calcificación, tiene operados bypass en el corazón, tiene neumonías cada 2 meses, tiene artrosis, tiene diabetes, tiene artritis, tiene un poco de todo. Entonces su hija trabaja en el hospital de Mataró y me dice que bueno, ha hecho un tour de todos los especialistas y que ninguno le da ninguna respuesta y ninguna solución para su madre y me pregunta qué puedo hacer. Entonces le digo, pues yo no soy para hacer milagros, porque no es panacea para ninguna cosa, pero que lo peor que podía pasar con su madre, que se quede muchos años muy mal. Una cosa que me olvidé, la señora lleva 8 meses en una silla de ruedas paralizada a la mitad derecha del cuerpo. Entonces, esta señora, bastante mal, vos aviso que es uno de los peores casos que he visto en mi carrera. Empezamos con los ajustes. Yo lo que recomiendo a esa señora 4 días a la semana durante 3 semanas. Es decir, que va a venir lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días. Vamos a hacer una serie de 12 ajustes, 3 semanas. Al final de las 3 semanas hacemos un test. El test para ver si su cuerpo ya ha reaccionado y podemos alargar un poco más el tiempo, es decir, pasar de 4 días a 3. O si tenemos que seguir una semana más y hacer el test otra vez para ver si responde. Esta señora en concreto necesitó 4 meses de 4 días a la semana. ¿Vale? Después de 4 meses a la semana, su test dio positivo, entonces ya estaba bien, podíamos alargar el tiempo y pasar de 4 días a 3. Hicimos otra vez una serie de 2 ajustes, el test otra vez, y pudimos estirar y siempre la misma dinámica. ¿Vale? Es decir, que aquí haremos series de 12 ajustes, que es cuando el cuerpo empieza a responder y empieza a cambiar. Si hace falta, añadiremos visitas, si no, recortaremos el tratamiento para que podáis alargar al máximo y lo más rápido posible. Pero siempre teniendo el resultado que esperamos. Cuando llegamos una vez a la semana, terminamos una vez a la semana, al final del año, el primer día os he pedido esa radiografía, al final del año os voy a pedir la misma radiografía y así vamos a ver los cambios. Y en función de los cambios determinaremos la parte más importante. La parte más importante del cuidado quiropráctico no es la parte intensiva del principio, donde tú tienes que recuperar el tiempo de que no has hecho nada y llevas muchos años enfermo. La parte más importante es el mantenimiento. No os escondo que la mayoría no lo quieren hacer. ¿Por qué? Porque me dicen, ¿por qué voy a pagar si estoy bien? Aquí lo cogeré yo como una falta de mi trabajo, no he hecho bien mi trabajo, porque no entendió la finalidad de lo que estamos haciendo. Pero imagínate que tú tienes la cocina y cada mañana vas a barrer 5 minutos un poquito. O si lo haces después de 2 meses sin barrer, ¿cuál va a ser la diferencia? Eso es el mantenimiento. El mantenimiento es 5 minutos, barrer cada día, porque así después de 2 meses no vas a tener un montón de problemas y un montón de limpieza que hacer. Si tú esperas 2 meses, casi que tendrás que llamar a un martopilón para sacar la suciedad de tu cocina. ¿Vale? Aquí es un poco lo mismo. Si tú dejas de caer tu columna vertebral, vas a tener un montón de trabajo para recuperarla. Si es posible recuperarla, porque muchas veces la gente llega demasiado tarde aquí, por desgracia. ¿Vale? Yo llevo 25 años yendo a mi quiropráctico cada semana o cada 15 días y nunca lo voy a dejar.
Yo recomendaré como mínimo una vez al mes, porque yo creo que una vez al mes todo el mundo se lo puede permitir al nivel de tiempo y de dinero, pero yo creo que un mes es demasiado. ¿Por qué? Dependerá del estrés que tú tienes en un mes. ¿Cuántos estrés tenemos en un mes? Cada uno tendrá lo suyo, pero si tienes mucho tendrás que hacer más mantenimiento. Esto será cuando tienes que venir, sea tu responsabilidad. Yo aquí no me meteré, yo siempre te daré mi mejor consejo, pero tu salud es tu decisión. Muchas gracias por la atención. Ya nos veremos en vuestras próximas citas. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis, cuando queráis, por WhatsApp, por email o directamente aquí a la consulta cuando venís a hacer una cita.